Muy buenas noches a todos. Hago este video hoy, miércoles 20 de septiembre, con muchísimo pesar, con muchísimas dudas, con inquietudes que de cierta manera he despertado desde que yo tuve la situación de vivir el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Yo tenía 13 años, iba a la secundaria, era un chavo que realmente no sabía muchas cosas, con varios temores, con situaciones que de cierta manera tenía en ese momento y que de cierta forma todavía continúo siendo adulto y finalmente teniendo la profesión que tengo. La idea no es trabajar esto ni decirles lo que sucedió en ese momento, más bien hacer una serie de reflexiones a propósito de lo que pasó el día de ayer, 19 de septiembre de 2017, con el temblor de 7.1 grados que azotó específicamente la Ciudad de México, Puebla y Morelos, y que finalmente tuvo epicentro entre los estados de Puebla y Morelos, y hacer esta serie de análisis para que a partir de ello podamos entender las condiciones en las que ubicamos. Muchas de las cosas que de cierta manera voy a comentar tienen que ver un poquito con la indignación que tengo como ciudadano y también como profesional de la educación, porque son situaciones que al final de cuentas nos afectan desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de nuestra concepción que tenemos a propósito de los terremotos. En primer lugar, me gustaría señalar específicamente que la sociedad civil ha trabajado codo a codo, mano a mano, para desarrollar las situaciones favorables para mucha gente que lo necesita y que de cierta manera es el sostén. No así, y lo recalco de manera enfática y de manera muy molesta y en una situación que realmente preocupa, al final de cuentas, porque esa actuación que tiene la sociedad civil y que va a tener en el futuro como protagonista político lo que está desarrollando, no lo ha tenido el gobierno federal ni el gobierno de la Ciudad de México y ninguna de las instituciones que al final de cuentas se dice ser garante de la seguridad pública y la seguridad social. No lo ha hecho el presidente Peña a pesar de sus discursos. Yo no he visto que ningún secretario de Estado a nivel federal tome una pala y un pico y se ponga directamente a escarbar en los escombros de los edificios caídos en cualquiera de los estados. No he visto que parte de ese gabinete se solidarice, se sensibilice de que va a dar una partida económica, al menos se vea en las calles que está trabajando. Tampoco he visto a estos artistuchos de Televisa o de TV Azteca haciendo realmente una labor de cargar, de ayudar, de comunicar, de evidenciar una serie de situaciones. No estoy de acuerdo con esto de Fundación Azteca y donar dinero para que a partir de ello se dé esto. No sabemos a dónde vaya el dinero, no sabemos cuáles sean las intenciones de Salinas Pliego al poder pedir este tipo de cantidades económicas. Me parece una situación sucia, una situación de lucro y un aspecto que finalmente define y trata de organizar a la gente desde el propio punto de vista de las televisoras, que me parece nefasto. La sociedad civil se logra organizar por sí misma y a partir de sus necesidades, requerimientos, y logra generar esa misma solidaridad. Por eso me parece una falacia, me parece una engañifa, me parece lo más vil lo que puede hacer de TV Azteca, y lo hace además con la gente que aparentemente, entre comillas, tiene credibilidad de los programas. Ahí aparecen en la mañana todos aquellos personajes que tienen un segmento de programa y que de cierta manera lo sigue la gente y piensan que porque lo sigue la gente tienen la misma confianza y credibilidad para este tipo de fenómenos. No es así, ya no lo creemos, los ciudadanos no estamos dispuestos a aguantar ese tipo de situaciones y necesidades, porque al final de cuentas son aspectos que nublan el entendimiento y son situaciones que no pueden ser. ¿Cómo es posible que una televisora hable de solidaridad cuando entrega una serie de cochineros en sus programas, cuando engaña, cuando finalmente busca el lucro, busca el dinero, busca la espectacularización y cosas que al final de cuentas no tienen cabida ni sentido en una sociedad que de cierta manera está ávida de organización, de educación, de ética, de solidaridad y toda serie de elementos que son fundamentales en el trabajo cotidiano? Por eso creo que hay que repudiar estos intentos de las televisoras, los intentos, supuestos intentos del gobierno de Peña, del gobierno de Mancera, que finalmente nunca han hecho nada. Al inicio del temblor, ¿en dónde estuvo el ejército? ¿En dónde estuvo la marina? ¿En dónde estuvieron los cuerpos policíacos, los cuerpos de seguridad? Inmediatamente la gente fue a ayudar, acudió como le pudo y le hizo, se estableció, y no es posible que ahora
las televisoras y el gobierno dicen que hay que hacerlo de manera organizada, que hay que estar ordenados, que no entorpezcamos la búsqueda. No, no es eso lo que hay que hacer. Finalmente la sociedad sabe cómo organizarse, sabe definir sus tiempos, sabe cómo levantar los brazos, sabe cómo ayudar, sabe cómo entender a los demás, porque finalmente los demás tienen ese dolor que no lo tiene Salinas Pliego, que no lo tiene Azcárraga Dayán, que no lo tiene Meade, que no lo tiene Peña, que no lo tiene Angélica Rivera, porque son finalmente gente que está en otra dimensión totalmente distinta a lo que somos los ciudadanos de a pie en ese mismo sentido, ¿no? La misma Universidad Nacional, de la cual me enorgullezco haber sido egresado y trabajar en ella, se organiza de una manera factible para poder generar personas que realmente estén ocupadas en la situación del mismo sismo. Por lo tanto, yo creo que ese es el apoyo fundamental. Y de ahí lo último de mi mensaje: ¿quién generó los contratos para construir en esas zonas? ¿Quién no le dio mantenimiento a los lugares que de cierta manera eran seguros hace unos días y que aparentemente no? Hemos avanzado en la procuración de este asunto de la protección civil, de los contratos, de las empresas que se encargan de trabajar las construcciones en la Ciudad de México. ¿Qué hay de los desarrollos de centros comerciales en lugares donde no deben de estar? La expulsión de personas. Ese tipo de cosas no se hablan, no se dicen, finalmente están ocultas. Yo creo que es el momento en fincar responsabilidades y también decirle a los gobiernos que no estamos dispuestos a que nos organicen la vida, que nos controlen o que nos definen nuestro destino. La sociedad civil es el momento, y este es el momento fundamental para tener conciencia de las cosas muy importantes que a partir de este momento y hasta el 2018 vamos a vivir en esa misma ciudad, en la misma República Mexicana. Invitemos a reflexionar, invitemos a pensar sobre las condiciones que vienen hacia el futuro y que son elementos fundamentales, porque no soy yo, no es la gente, son los niños los que finalmente van a ir a este país, y es importante que los niños conozcan las falacias con las cuales nosotros hemos crecido a lo largo del tiempo y que entiendan de una manera muy específica lo que venimos. Esa es la ayuda, el exhorto, y les agradezco muchísimo su atención.